Señor los bendiga a todos en esta hermosa noche. Aquí estamos yo, Raquel y Eduardo Martínez, para compartir con ustedes de la palabra del Señor, una palabra de aliento, de ánimo, de dirección, de ayuda, para que se puedan fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Damos gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia, sus bondades, por sus beneficios que son con nosotros cada día. Pero entendemos que la vida es una lucha constante. Vienen tentaciones, pruebas, luchas, dificultades que confrontamos a menudo. Y no hay nadie que se libre de esto. Este es el caldo que nos toca a todos beber. Y entonces, en medio de estas luchas, pues el trabajo de los pastores y líderes es enseñar al pueblo cómo confiar en el Señor, cómo recibir la palabra del Señor, las instrucciones, guías y ayudas que tenemos para equiparnos y prepararnos para esta batalla, este conflicto que nosotros continuamente tenemos. Y ahora que estamos viviendo en tiempo de una pandemia, y además de los problemas personales que tenemos y los problemas financieros y los problemas de salud, y todo esto se ajunta y se puede volver una carga un poquito difícil, una carga para llevar que a veces es un poco pesada para muchos. Pero podemos encontrar que el Señor es nuestro amparo y fortaleza. El Señor es aquel que tiene el poder, la fuerza, la sabiduría, la gracia, lo que hace falta para ayudarnos a superar, a vencer, a salir adelante en medio de todo esto. Y aprender a soportar aún cuando a veces tenemos que sufrir, llorar, pasar por amarguras y de situaciones difíciles, ganemos o perdamos, según los hombres aquí en la tierra, con Cristo siempre ganamos. Aunque no nos resolviera los problemas, ni nos diera la victoria en todas nuestras situaciones, con la presencia de Él en nosotros, con la instrucción y la guianza y la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces seguiremos proclamando esta palabra de verdad, estos consejos, estas ayudas, para que podamos encontrar algo que nos dé una palabra de dirección, una ayuda en estas dificultades. Y la que vamos a compartir hoy se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30, y está en la historia de David. Todavía no era rey, es más que le faltaba poco para convertirse en rey de Israel. Él no lo sabía, que ya después de unos 15 años más o menos de estar huyendo y escondiéndose de Saúl, que lo perseguía y lo quería matar, y estaba en una situación de crisis una tras otra, en un lugar y en otro, y por fin no hallando dónde más esconderse en Israel, donde Saúl no lo pudiera encontrar, huyó al enemigo, a los filisteos, de toda gente, se fue al terreno filisteo y se hizo amigo de Laquis, el rey de los filisteos, buscando dónde esconderse, que Saúl no lo persiguiera, y parece que ahí encontró un poco de reposo, porque Saúl se aguantó de llegar hasta allí a perseguirlo. Y él con sus 600 hombres, con sus esposas, con sus niños, me imagino que tendrían alrededor de unas 2000 personas entre ellos, y estaban en una ciudad que el rey Aquis les dio para que pudieran vivir en Ziklag. Y allí en Ziklag pues estaban tranquilos, tenían sus casas, trabajaban, cultivaban, hacían lo que había que hacer, y ayudaban al rey filisteo con los otros enemigos a pelear algunas batallas pequeñas aquí y allá, y ellos le sirvieron de ayuda al enemigo más terrible de Israel, cosa sorprendente. Pero entonces llegó un momento cuando la batalla iba a ser contra Israel, el rey Saúl y el ejército de Israel. Y entonces Aquis tenía tal apego a David, ya se había hecho tal amigo, que confiaba en él y estaba dispuesto a traerlo aún contra Israel. Pero los otros príncipes de los filisteos no se sentían igual. Ellos dijeron: nosotros no podemos confiar en este hombre,
porque en medio de la batalla se vira en contra de nosotros y nos da por la espalda, y entonces la situación va a ser peor para nosotros. Todo el mundo sabe la fama de David como guerrero, así que no nos conviene llevarlo con nosotros. Y aunque el rey insistió, los príncipes dijeron que no, y por voto de 4-1, pues entonces él cedió y le dijo a David: mira, no puede ir con nosotros. Y David se molestó un poco, pero al fin entendió y volvió a Siglag con sus hombres. Y mientras iba en el camino, pues estaban un poco molestos de que no tuvieran la confianza en ellos después que habían estado con ellos un tiempo, aunque yo lo entiendo perfectamente bien. Yo no lo llevaría conmigo tampoco, pero de todos modos no sabían la sorpresa que les esperaba al llegar a su casa. Era un viaje de como 2 días y medio, y cuando llegaron al tercer día a Siglag, de momento ven que hay como nubes oscuras subiendo, y cuando se van acercando notan que las cosas no se ven, está muy callado, se ve muy negro, todo se ve muy mal. Cuando llegan a Siglag encuentran que no hay ni un alma por ningún sitio, pero tampoco hay ningún cadáver, así que nadie ha sido muerto, no hay sangre ni demuestras de sangre o violencia por ningún sitio, pero la ciudad ha sido totalmente quemada, puesta a fuego. Y entonces faltaban las mujeres y los niños, y los hombres se angustiaron, se desesperaron, dijeron: ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser esto? Que nosotros salimos y mira lo que nos pasa y cómo va a ser. Y se angustiaron de tal manera que dice la Biblia que ellos lloraron con tal amargura hasta que se le acabaron las fuerzas. Lloraron hasta que no podían más. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación así? A veces ha tenido que llorar con amargura, con resentimiento y dolor por una traición, por un problema, una crisis tan seria, tan dura, que en verdad duele hasta lo más íntimo, lo más interno, levanta los temores más terribles en nosotros. Y entonces en esa crisis, ¿qué uno hace? Pues los hombres de David, que eran medios bandidos y medios contrarios y difíciles, se enojaron y hasta querían apedrear a David. Tú tienes la culpa de esto porque nos hiciste venir hasta acá y mira lo que nos pasó aquí. ¿Quién tiene la culpa? David. El líder tiene la culpa. El papá tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. El presidente tiene la culpa. Siempre hay como tirar culpa para un lado y para otro, cuando a veces hay razón y a veces no la hay. Pero es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Siempre buscamos a ver quién tiene la culpa, quién va a pagar por esto que nos está pasando. Así que era una situación triste, pero en medio de esto, David tomó unos pasos que nos dan una lección valiosísima a nosotros, y es lo que nosotros queremos compartir en esta noche. ¿Qué aprendió David de esta situación tan crítica? Él también estaba sufriendo la pérdida de sus 2 mujeres. Tenían 2 esposas porque los reyes en aquel tiempo, no se mande mucho, que eso era en aquellos tiempos y eran los reyes. Pero el rey podía tener varias mujeres y tenía 2. Y las 2 se la habían llevado. Yo creo que todavía no había ningún niño presente, así que no había ese problema para David. Pero ciertamente todos estaban en la misma amargura y dolor. David lloró también junto con los otros. Pero, vamos a ver qué nos dice la Biblia, que nos enseña formas que nosotros podamos confrontar y vencer en estas crisis que se presentan a nuestra vida. Amén. Esta es una historia muy especial, porque nos enseña que aún la gente de Dios, la gente que está buscando agradar a Dios, gente que siente que son llamados de Dios, escogidos de Dios, también podemos tener problemas. Y en esta ocasión nosotros vemos a David. Ya mencionó mi esposo que venía huyéndole al rey Saúl por 13, 15 años más o menos.
Él había sido ungido para ser el rey de Israel, el próximo rey. Pero el rey actual, Saúl, está celoso y está tratando de matarlo porque no quiere que él vaya a llegar a ser rey. Posiblemente Saúl quería que su hijo fuera rey después de él. Entonces, al darse cuenta que David está tomando mucha auge, se le va en contra y lo quiere matar. Entonces David, por temor de Dios, no quiere hacerle daño al rey Saúl y más bien se va huyendo. Y está huyendo y escondiéndose, huyéndose y escondiéndose, pero 15 años, eso es muchísimo tiempo. Entonces, para una persona que siente que está haciendo la voluntad de Dios, que está siguiendo la dirección de Dios, que siente que ha sido ungido de Dios y tener que estar huyendo, tener que estarse escondiendo tanto tiempo, es para que uno se confunda. Sin embargo, nosotros vemos que de alguna manera David lograba mantener una actitud correcta y echar hacia adelante. Se le unieron esta gente que en un capítulo de la Biblia dice que eran todos los amargados, todos los endeudados, todos los que tenían problemas con el rey Saúl. Así que no era un grupo de gente positiva, era un grupo de gente llena de problemas y llena de amarguras. Sin embargo, David logró entrenarlos, prepararlos. Nosotros vamos a hacer algo, nosotros vamos a ser valientes, nosotros vamos a lograr algo. No nos podemos quedar abajo. Y esas son las cualidades que la gente de Dios necesita tener. No podemos quedarnos abajo. Tenemos siempre que por la fe mirar el lado bueno de las cosas y buscar la dirección del Señor para que el Señor nos ayude a echar hacia adelante. Pero en este caso, ya vamos como 15, 14 años en huida y escondida. Y ahora ellos van a salir para pelear. No se les permite y regresan. Solo 3 días afuera y cuando llegan han perdido todo. El enemigo ha venido, el enemigo atacó el campamento, el enemigo se llevó las mujeres y los niños y le pegó fuego a todo. Eso fue una sorpresa, lo menos que ellos se imaginaban que podía pasar. Y cuando a uno le sucede algo así inesperadamente, que es muy malo, porque son los seres queridos de uno. Uno puede que se le rompa el carro, que se le dañe la estufa, que se dañe la nevera, pero la esposa y los hijos, hasta ahí el enemigo se metió muy, como nosotros decimos, it went too far, demasiado. Entonces eran los de todos, el pueblo entero. Cuando la Biblia dice, estos son los hombres valientes, que lloraron hasta que no les quedó más fuerza. Generalmente somos nosotras las mujeres las que lloramos. Y los hombres se hacen fuertes y tratan de no llorar. Porque desde pequeñitos les enseñaron que los hombres no lloran. Y cuando se caía, se daba un golpe y estaba lloriqueando. Cállense que los hombres no lloran. Y los enseñan a ser fuertes, toughes. Y aquí dice que eran 600 hombres, dice que lloraron a gritos hasta que no tenían más fuerza. Pero entonces, una cosa es llorar y desahogarse, y otra cosa es llenarse de odio y venganza por dentro. Y la culpa la tiene David. Una cosa que nosotros observamos es que la gente, mientras más carnal es, mientras menos tiene de Dios, más le gusta acusar. A ver, ¿quién fue que lo hizo? Yo voy a averiguar quién fue que habló. Yo voy a averiguar quién. Queremos ver quién fue para poder apuntar con el dedo. Pero eso no va a resolver nada. Y eso pasa en los matrimonios, pasa en las familias, pasa en el trabajo, en todos sitios. Exactamente. Pero encontrar a quién echarle la culpa no resuelve nada. No. Quizás nos satisface que podemos echarle la culpa a otro. No es mi culpa, es la del otro. Pero de todos modos no se resuelve nada con eso. Entonces lo otro que dice, querían apedrear a David. Okay, tan furiosos estaban. Pero si David también estaba sufriendo. La Biblia dice, David se angustió mucho. Él también lloró. Él también estaba sufriendo.
Y de todos modos dicen, él tiene la culpa y lo vamos a apedrear, lo vamos a matar. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que alguien lo quiere matar por algo que usted hizo? ¿Alguna vez alguna persona se lo ha dicho? Tengo una gana. Yo lo mato. Sí, pero eso también es un sentimiento carnal. Querer tomar venganza, querer hacerle daño, querer perjudicar a otra persona, eso no es un sentimiento espiritual. Entonces muestra que nosotros a veces cuando llegan los momentos más difíciles de la vida, sale de nosotros cosas muy feas. Entonces David no tiene el apoyo de nadie, porque esos son sus hombres, no estamos hablando del enemigo, son los compañeros de él los que lo quieren matar a él. Él está sufriendo, o sea, él está en medio de un problema y todos sus amigos se le viraron en contra. ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa forma? Que aunque usted no tenga la culpa de las cosas, le quieren echar la culpa y se quieren disgustar con usted, aunque usted también está sufriendo la misma situación. Esa era la situación de David en este momento. ¿Y de dónde él va a sacar ánimo, fuerza para hacer nada? Él siempre era el hombre que tomaba la iniciativa, el que decía vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero ahora, en un caso así, uno le dan ganas de decir, tierra, trágame, me quiero desaparecer, quiero escapar. Sin embargo, la Biblia dice en el verso 6 al final, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amen. No tenía el apoyo de nadie, más bien lo querían matar. Pero él decidió agarrarse de Dios. Mira, hermano querido, cuando aquí las cosas estén malas, cuando aquí abajo todo esté al revés, levanta tus ojos. Mira hacia los cielos, que allá hay un Dios que nunca te dejará ni te abandonará. Y eso fue lo que hizo David en ese momento. No tengo el apoyo de nadie, pero Dios no me va a dejar solo. En un salmo que él escribió, él dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabía claramente que Dios lo había ungido para rey. Él sabía que aunque esta gente dijeran eso, ellos no lo iban a poder apedrear. Por 15 años Dios lo salvó de la mano del rey Saúl. Mucho menos esta gente lo iban a hacer daño a él. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es la primera cosa que nosotros necesitamos saber. Dios tiene un propósito con mi vida. Dios me llamó, Dios me ama, Dios me guarda, Dios me protege. Y cuando venga el peor momento de tu vida, no pierdas la fe, agárrate de Dios, porque Dios será tu fortaleza en ese día malo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que siendo Dios nuestro amparo, nuestro protector, entonces lo primero que debemos hacer es lo que hizo David. Es el primer punto de enseñanza en cómo confrontar estas adversidades. Agárrate de Dios, acércate al Señor. El Señor dice, acércate a mí y yo me acercaré a ustedes. Pero Él está esperando que nosotros tomemos un paso decisivo de buscarlo a Él, de acercarnos a Él, de buscar su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor, no escondas tu rostro de mí. Uno está confiado en que el Señor en el momento de necesidad no va a taparse, no va a esconderse, no va a alejarse. Él va a estar ahí porque Él lo ha prometido y Dios es fiel a su palabra. Él ha prometido que si nosotros lo buscamos a Él, Él se encontrará con nosotros. Ah, qué bueno es saber eso, qué bueno es tener esa confianza, esa esperanza. Por lo tanto, te animo a que cuando estés en crisis, de la que sea, matrimonial, de los hijos, de finanzas, del trabajo, personal, en tu fe, en lo que sea que te está afectando, donde quiera que sea que el diablo te está atacando, porque déjeme decirte que no voy a excusar al diablo de nada. Él tiene la culpa en la mayoría de los males que nos vienen a nosotros, y nosotros podemos reconocer que cuando Él viene contra nosotros, Dios envía su Espíritu
para que esté con nosotros y nos ayude en medio de todas estas cosas. Podemos confiar en Dios, podemos confiar en la palabra de Dios, podemos confiar en las promesas de Dios. Recuerda que el viejo corito, las promesas del Señor tuyas son. Y mía también, sí. Mías son, tuyas son. Dilo conmigo, la promesa del Señor son mías, mías son, aleluya. Yo lo leo en la Biblia y lo creo, aleluya. Por lo tanto, confiaré en el Señor. Me voy a acercar al Señor porque Dios es un Padre bueno que ama a sus hijos. Y dice la Biblia, dijo Jesús mismo, que si le pedimos pan no nos va a dar una piedra. Si le pedimos huevo no nos va a dar un escorpión. No va a hacernos daño cuando nosotros le pedimos ayuda. Él es lento para la ira, grande en misericordia y nos va a mostrar su amor y su misericordia viniendo a nuestro auxilio cuando nosotros clamamos a Él. Como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa de Dios. Y nosotros hacemos la primera parte, clamamos a Él. Y Dios entonces hace su parte y se acerca a nosotros para ayudarnos en el momento de necesidad. Y necesitamos entonces mantener eso en mente. Nosotros por hábito y por el sistema del mundo tenemos la forma de que cuando yo tengo un problema, lo primero que hace es ver cómo yo lo puedo resolver. Y yo trato esto, y yo trato aquello, y yo hago esto y lo otro, y trato y doy vuelta. Y cuando ya no puedo más, entonces vengo, Señor, qué mejor hubiera sido si desde el principio dijéramos, Señor, tengo una dificultad aquí, y yo cuento contigo, yo dependo de ti, yo te necesito, clama a mí, yo te voy a responder, dice el Señor. Amén. Amén. Es muy importante que nosotros podamos acudir a Dios con nuestros problemas. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios siempre, no solamente porque tengamos problemas. Nosotros necesitamos buscar de Dios de día en día, porque eso es lo que fortalece nuestra fe. Para nosotros poder tener esa seguridad y esa confianza que tenía David, nosotros necesitamos vivir continuamente leyendo la palabra y orando, porque así nosotros estamos fortalecidos. Amen. Pero que de momento vienen cosas que nos toman de sorpresa y entonces en ese momento difícil sale a relucir lo que hay en el corazón de uno. Nosotros, si tenemos a Dios en nuestro corazón y estamos en una comunión cerca con Él, en el momento difícil nos viene a la mente clamar a Dios. Pero cuando nosotros de vez en cuando oramos, de vez en cuando leemos la palabra, el día que viene el problema serio, estoy hablando de problemas serios porque problemitas vienen todos los días, pero cosas así bien difíciles pasan de vez en cuando. Y cuando uno no está bien firme en el Señor, pasa algo así y uno se tambalea, uno se confunde, uno se angustia y reacciona como reaccionaron aquellos hombres, a ponerse bravo, a buscar a quien echarle la culpa y a querer vengarse. Esas son demostraciones de que no hay espiritualidad, no hay solidez espiritual en nuestra vida, no hay madurez espiritual. Pero cuando uno viene a consultarle al Señor, nosotros necesitamos en un momento difícil ir a Dios. Amen. Porque en el momento que nuestra mente está así como angustiada, posiblemente no vamos a pensar claro. Las ideas que nos van a venir a lo mejor no son las más correctas. Es importante que nosotros preguntemos al Señor y contemos con la dirección de Dios antes de dar un paso. Esta gente no estaba pensando en hacer nada. Ellos lo que estaban pensando era en tirarle piedras a David. En otras palabras, ellos se estancaron. Así tampoco. Nosotros no debemos de estancarnos nada más que a llorar y a cogernos pena de nosotros mismos. Si nosotros nada más lloramos y nos quejamos y nos lamentamos, con eso no vamos a resolver nada. Amen. Y no le agrada al Señor esa actitud tampoco. Si nosotros nos enmandamos y decimos, pues voy a agarrar a esta gente y voy a hacer, a lo mejor en la carrera cometo otro error. Pero si yo oro y busco la dirección de Dios
y tengo la aprobación de Dios, entonces también tengo la ayuda de Dios para lo que voy a hacer. Amen. La Biblia dice que David entonces consultó a Dios. No salió corriendo, yo tengo que alcanzar a esta gente. Él le preguntó al sacerdote, trae el efod, vamos a orar, vamos a preguntarle al Señor qué es lo que debemos de hacer. Eso solamente es capaz de hacerlo una persona espiritual, una persona que tiene una comunión íntima con Dios. Lo primero que piensa es, voy a preguntarle a Dios. Amen. La Biblia dice que Moisés siempre consultaba con Dios. La Biblia dice que Abraham siempre consultaba con Dios. La gente de Dios han sido así y Dios los ha dirigido y los ha bendecido. Y ese es el segundo paso que nosotros necesitamos hacer. ¿Cómo nosotros encontramos fortaleza en Dios? Buscando la dirección de Dios. Amen. Porque así dice que el Señor le dijo a David, ve porque los vas a alcanzar. Entonces ya él iba seguro. No iba desesperado, como que lo estoy haciendo por mi cuenta, no sé qué va a pasar aquí. Él iba seguro de que Dios estaba con él y él iba a lograr su propósito. Y en esa seguridad es que nosotros hacemos las cosas bien hechas. Amén. Entonces en el verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, preguntando, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios entonces respondió a través del varón, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Pero yo lo analicé porque cuando pienso en esto, pienso, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, cuando estás en una crisis y algo malo te pasó y alguien te hizo algo mal, no es momento de preguntar, ¿los persigo o tomo acción, tomo algunos pasos? Ciertamente si algo fue mal y algo salió contrario y algo está en crisis, mi deber es hacer algo, como padre, como esposo, como amigo, como hermano. Tengo una responsabilidad y nuestro deseo es actuar rápidamente, coger el impulso y lanzarnos en nuestra propia fuerza. Pero parece que ya David había experimentado algunas lecciones. Ustedes se recuerdan cuando él confrontó a Goliat. ¿Por qué tenía confianza? Bueno, porque por primero confrontó a un león y después confrontó a un oso, así que ¿qué es un gigante? Ya él había construido confianza a través de esas experiencias. Y huyendo de Saúl allá en las cuevas y después en los montes y después en ciertas ciudades. Y ahora acá, pues ya él ha criado callos, está fuertecito. Pero entonces le viene esta que es un poco más fuerte. Pero como le dije al principio, estaba al punto, unos días nada más de ser convertido en rey de Israel. Pero a veces Dios permite que en el momento de victoria grande que te viene, te venga una pruebita primero para ver cómo tú vas a responder y si está listo para la responsabilidad que Él te quiere dar. ¿Y tú crees que sería posible que estando ya él, porque en el próximo capítulo es que dice que en la guerra mataron a Saúl y a Jonatán y ya entonces no había obstáculo para que él fuera el rey? Pero estando ya a un pasito, ¿tú crees que alguna persona pueda perderlo todo por una mala movida? Yo me imagino que sí. ¿Puede ser? Yo me imagino que sí. Puede tomar una mala acción, hacer algo impropio y te puede costar, si no la vida, te puede costar la gente que te sigue, te puede costar cuantas cosas que pudieran ser de beneficios por tomar mala acción. Me estoy recordando, por eso hice la pregunta, de un verso que el apóstol Pablo menciona que dice, no sea que habiendo yo predicado a muchos, yo mismo venga a ser reprobado. Hay ocasiones en que quizás ya tú estás a punto de llegar al final, al punto de recibir un galardón, al punto de llegar a tu meta y por un mal paso perderlo todo. Amén. Entonces, en este momento David fue sabio, porque él buscó dirección de Dios y él hizo lo que Dios le mandó. Él no sabía
que en un día o dos después iban a matar a Saúl y ya se acababa todo. Pero Dios lo estaba probando y el enemigo estaba tratando de ver si lo tumbaba, aunque fuera en el último momento. Pero Dios lo guardó y Él lo logró. Y así Dios también está con nosotros, porque Dios no está tratando de hacernos perder lo que Él nos ha prometido que nos va a dar. Es el enemigo el que quiere hacer eso. Pero Dios, al contrario, Él es nuestro ayudador. La Biblia dice que Él es tu sombra, tu mano derecha. Él está para protegernos, para ayudarnos, porque Él quiere que podamos ser vencedores. Y nosotros nos damos cuenta que hay una parte que tenemos que hacer. Porque Él consultó con Dios y Dios le dijo, sí, persíguele. Así que Él salió a la guerra, a perseguir a esta gente. No fue que Él se sentó aquí y dijo, Dios mío, tráeme para atrás todas las mujeres y los niños que nos llevaron, porque esto no es justo. Yo me voy a sentar aquí hasta que ellos me lo traigan para atrás. No. Amen. Él iba a tener la victoria, pero él tenía que salir y perseguirlo. ¿Y cuánto tiempo le duró? Dice que estuvo dos días corriendo hasta encontrarlos. Sí, sí. Él salió de allí y no fue sino hasta el otro día en la tarde que los vino a alcanzar por donde ellos iban ya. Y pelear para rescatar las cosas para poderlas traer. Había una parte que él tenía que hacer. Pero no era que yo voy a hacer lo que a mí se me venga a la mente. Cuando me pasa algo malo, lo que a mí se me viene a la mente a lo mejor es peor. Como dicen por ahí, esto lo arreglo yo. Esto no se va a quedar así. Cuando uno piensa de esa manera, generalmente las cosas que uno hace dañan más la situación. Y se empeora más la situación. Entonces vemos las dos reacciones contrarias, que ninguna es la mejor. Una es que me pongo agresivo y yo siento que yo tengo que hacer hombre, mi hombría o mi posición de mujer es ofendida y me lanzo porque yo tengo que arreglar esto. Y lo otro es echarme para atrás y no hacer nada. Que cualquiera de las dos son malas. ¿Cuál es el balance? David tuvo un buen balance, porque pudiendo tomar acción y teniendo a los hombres enojadísimos y listos para pelear, es más que nunca estuvieron más listos para pelear que este día. Pero David paró y hizo tiempo para consultar a Dios. Llamó al sacerdote, ven acá, trae el efod. Yo necesito hablar con Dios. Lo que tenemos es que salir corriendo detrás de esto. No podemos perder más tiempo, ¿no? Yo quiero saber qué dice Dios. Yo quiero consultar a Dios. Estar quietos, decía el Salmo que estudiamos unas semanas atrás, y conocer que yo soy Dios. Tú puedes, en medio de una situación difícil, estate quieto delante de la presencia de Dios. Y el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró. Amén. ¿Puedes tú tener la paciencia para consultar y esperar en Dios? Déjame decirte que eso suena mucho más fácil de lo que es. Porque Dios sabe qué es lo mejor para hacer, cuándo es mejor hacerlo y cómo Él te puede ayudar a lograrlo. Así que esperar en el Señor es clave, es importantísimo. No que no vayamos a hacer nada, pero sí queremos buscar a Dios primero. Tenemos que tomar tiempo para Dios y reconocer que a veces el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Él ve y mide las cosas mucho diferente a lo que nosotros lo vemos y medimos. Nosotros lo miramos en cosas de minutos, horas, días, meses. Dios lo ve como un cuadro constante de principio a fin que está siempre delante de Él. Él todo lo sabe, Él sabe el fin del asunto y por eso es mejor tomar tiempo para consultar a Dios, porque nadie sabe mejor que Dios cómo confrontar la situación. Y Dios rápido le contestó, síguelo, persíguelos, ve porque lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que perdiste. Todo. En este caso, todo lo iba a recuperar porque tuvo una palabra del Señor. Él podía ir en confianza, no pensando que yo tengo nada más que 600 hombres y estos, quién sabe, tienen 1000, 2000, 3000. No sabemos cuántos tienen, no importa. Ya Dios dijo que persíguelo porque
los vas a alcanzar y vas a recuperar. Entonces, manos a la obra, sin temor, sin duda, lánzate en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y tú verás que ya Dios ha abierto un camino, ya tiene provisiones, ya tiene un egipcio en el camino que abandonaron y dejaron atrás, que se está muriendo, y tú lo vas a revivir, y Él te va a dar la respuesta de dónde está el enemigo y dónde puede alcanzarlo. Dios tiene ya una solución, solo que tú en el momento no la ves. Pero si tú confías en el Señor y pones el asunto en sus manos y camina conforme a la promesa y la palabra de Dios, entonces tú verás que los caminos se van a abrir más prestamente para darte la victoria que tú deseas. Ese es un punto bien importante, porque la verdad David no sabía ni en qué dirección tenía que ir. Él no sabía a dónde era que tenía que buscar a esta gente, a dónde se habían ido, él no lo sabía. Sin embargo, obedeció saliendo. Se parece a Abraham, que salió sin saber a dónde iba. David no sabía a dónde él iba a encontrar a esta gente. Pero cuando Dios le dijo, ve que los vas a alcanzar, él empezó a caminar. Por aquí es que vamos. Y nosotros necesitamos obedecer al Señor, aunque no tengamos todo el conocimiento de todo lo que vamos a hacer. Si el Señor nos dice, camina, ve, empieza, empieza. Y tú dices, pero es que no sé cómo voy a seguir, pero por lo menos da los primeros pasos, porque el Señor te lo está diciendo. La parte que nos toca a nosotros, Dios no la va a hacer. Si ellos hubieran quedado ahí sentados, bueno, pero es que yo no sé por dónde ellos se fueron. Yo no sé, el camino es amplísimo, si cogieron para acá o para allá, entonces ¿para dónde yo voy a ir? Y yo me voy a sentar aquí hasta que alguien me diga, entonces se pierde el tiempo, cada vez se van yendo más lejos, y cuando usted viene a ver, no se hace nada. Y otro detallito que yo miré ahí es que él había salido con 600 hombres. Cuando pasó esto, ellos van a perseguir, salen los 600 hombres, y cuando llegan a un sitio dice que 200 de ellos estaban muy cansados y no quisieron seguir. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ahora él siguió con 400 nada más. Pero ¿sabe lo que es un poco desalentador? Que algunos de los que están contigo se arrepientan y digan, no, yo no quiero seguir, yo estoy muy cansado, ya yo me cansé. Sigan los demás. Cuando uno está en grupo y algunos echan para atrás, eso desalienta al resto del grupo. Sin embargo, David no permitió que nada lo desalentara, ni que nada le quitara el ánimo a los que estaban con él. Estos 200 dijeron, no queremos, estamos muy cansados, no puedo más. Y él le dijo, ok, quédense, pero nosotros vamos a seguir. Si tú tienes la seguridad que Dios está contigo, aunque un montón de gente digan, ay no, yo no puedo, ay no, yo no tengo ya el ánimo, ay yo no creo que eso sea, no pierdas tú tu fe. Si el Señor te ha dicho que vayas, tú vas, porque el Señor te lo va a dar. Y la prueba es que llegaron, los encontraron sin saber, encontraron una persona que los guió, les dijo dónde estaban, encontraron, pelearon con ellos, rescataron, y dice la Biblia que todo lo pudieron traer. Las mujeres y los hijos que se habían ellos llevado, todo lo trajeron, y además trajeron animales y ganado. Amén. Pero ahí me introdujiste a otro punto que es importante que nosotros veamos, y es que cuando llegaron al torrente de Besor, y un torrente es un rapid, aguas que van fuertes, que son difíciles de cruzar por la fuerza con que se mueve el agua en ese terreno. Puede ser que el agua sea un poquito hondo, puede ser que viene de las montañas y viene rápido y fuerte. Y entonces los que estaban más cansados encontraron que no podían cruzar el torrente. Le cogieron miedo. Y los más fuertes entonces cruzaron el torrente. Entonces de 600 se le reduce a 400 de los que tuvieron el ánimo y la fuerza para cruzar el torrente. Pero ¿qué quiere decir esto? Que aun cuando tú andas en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, ya Dios te dijo, vete porque lo va a encontrar y va a rescatar, pero con todo va a haber dificultades, va a haber un torrente, va a haber una situación difícil que se te presente para tratar de desanimarte y detenerte de lograr la victoria que ya Dios te ha prometido. Y tú puedes decir, pero es que Dios me prometió, es que Dios me dijo, es que yo estoy confiado, es que yo creía, pero ahora mira esto.
No, es solamente un torrente para probarte un poquito más. Una prueba más. Pero tú te metes y cruzas y ve al otro lado, confiado que si Dios te dijo que te va a dar la victoria, no te va a dejar ahogar en el torrente, no te va a dejar perderte en este momento de dificultad. Esta prueba es otra cosita más solo para ver tu fe y tu determinación de reclamar las promesas, las bendiciones de Dios, la victoria que Dios tiene para ti. No podemos ser pusilánimes, no podemos ser llevados por toda corriente, no nos podemos dejar llevar por los comentarios que otros puedan decir, por las cosas negativas que podamos confrontar. Esos son torrentes que vienen a nuestra vida para ver si hay firmeza en nosotros, pero los que quieren tomar el reino se hacen valientes y lo arrebatan. Siguen adelante, se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza y echan adelante. No temen la oposición, la dificultad, las dificultades que se pongan en el camino, las piedras, las situaciones que puedan haber, tan confiados que si Dios dio una palabra, yo voy en el nombre del Señor porque Él ya me garantizó la victoria. Ahora, no puede ser presunción, yo no puedo pensar, yo creo que Dios está conmigo, yo creo que Dios me dijo algo, yo creo que si está en Él, yo creo que y no estás seguro, pues aguántate y espera en el Señor. Pero si el Señor te ha dado una palabra, te ha dado una confirmación, te ha ministrado a tu espíritu para que tú tomes el paso, entonces tómalo confiado en el Señor. Ve hacia adelante declarando con tu boca palabras de victoria y de bendición. Esa es una de las cosas que tenemos que reconocer. David le habló a sus hombres que lo querían apedrear un momento, y cuando él consultó a Jehová y tenía palabra del Señor, les habló a ellos, y como ellos oyeron que Dios le había dado palabra, ellos también confiaron y se le quitó la garriña aquella que tenían, y ahora todos se unen para ir detrás del enemigo y reposeer lo que era de ellos. Cuando tú tomas ánimo, consultas a Dios y después te mueves en fe, tú también traes ánimo al resto de tu familia, traes ánimo a tus amigos, traes ánimo a tus familiares, traes ánimo a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Tú bendices a otro cuando tú consultas a Dios y basado en la palabra de Dios, te mueves en fe confiado en las promesas del Señor, sabiendo que Dios es fiel y tú has oído de parte de Dios. Qué bueno es saber que Dios habla todavía. Amén. Y por eso necesitamos también, Raquel, que haya más mover de los dones del Espíritu en la iglesia. Necesitamos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, aún palabras proféticas que se hablen los hermanos para que puedan estimularse, edificarse, traerse una palabra del Señor. ¿Qué hacemos? Bueno, allí alguien empezó a hablar lengua, aquí te trajo interpretación y hay una palabra del Señor. Uno viene y siente el Espíritu Santo moviéndose en él y trae una palabra de sabiduría. No sabe lo que es, pero Dios le está dando la solución. Yo he estado en servicios donde personas me han hablado y me han dicho palabras que cuando ellos terminan de decirlo, yo sé que ellos no saben nada de mi situación, ni saben siquiera que me están hablando a mí. Pero yo sé que Dios me está hablando porque las palabras de ellos están yendo directamente a una situación que yo estoy tratando y necesitaba esa palabra del Señor. Y Dios, por una persona ungida en el Espíritu Santo, me trajo una palabra de dirección y de aliento. Y yo lo he podido hacer con otros también. Y esto es algo que la iglesia necesita hoy día. Necesitamos hombres y mujeres llenos del fuego, del ardor, del poder, del Espíritu Santo, que puedan ministrar una palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios en nuestras iglesias. El servicio es bueno que los cánticos estén bonitos y que todos tengamos los mejores equipos. Es bueno que haya buena palabra y predicadores bien preparados. Pero si no hay palabra de Dios, además en el mover del Espíritu, estamos careciendo de una facultad poderosa que Dios le ha provisto a la iglesia y muchas veces no la estamos utilizando. Y cuando llegan al torrente de Besor, están muy cansados para seguir adelante. Y necesitamos ayuda, la iglesia necesita ayuda
La iglesia está en crisis si es que no tiene el Espíritu moviéndose en medio de ella para recibir palabra del Señor. Sí, eso es muy importante. ¿Cuánto necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos esas manifestaciones de Dios? Porque eso es lo que nos da esa seguridad y ese valor para hacer las cosas. Esta historia es muy bonita porque nosotros vemos la diferencia entre la forma en que David se comportaba y la forma del resto del grupo. Nosotros vemos como David, porque él tenía esa comunión con Dios, él tenía esa seguridad en Dios y él tenía esa fe y esa confianza para hacer lo que Dios le mandaba. Entonces él le impartía eso a los demás, pero cada uno necesita tener por sí mismo, recibir en sí mismo, fortalecerse a sí mismo. Cada uno de nosotros es responsable de su propia persona. No podemos depender de lo que otro tiene. No podemos sentirnos satisfechos de que los demás sientan la presencia de Dios. Cada uno necesita tener esa experiencia con Dios. Cada uno necesita tener una revelación directa de Dios que le dé a uno la seguridad de que Dios está con uno. Amen. Porque los problemas vienen generalizados, pero vienen también individuales. Hay problemas que son para el grupo entero, hay problemas que son para las familias y hay problemas que son para la persona individual. Y nosotros necesitamos prepararnos porque no sabemos, pero las pruebas vienen en cualquier momento y no vienen con aviso, vienen de sorpresa. Por eso es que el apóstol Santiago decía, no se sorprendan por el fuego de prueba que los ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera. Las pruebas vienen y nos toman de sorpresa porque no avisan, las pruebas llegan. Entonces uno se tiene que preparar sabiendo que eso puede pasar, uno se tiene que preparar de antemano y estar fuerte para cuando llegue la prueba. En esta historia nosotros aprendemos unas cosas muy bonitas que ojalá las podamos poner en práctica en nuestras vidas. Amen. Necesitamos aprender a fortalecernos en Dios aunque no tengamos el apoyo de más nadie. Necesitamos oír voz de Dios aunque los que estén alrededor estén diciendo lo contrario. ¿Ves? ¿Qué decían? Tú tienes la culpa y te vamos a apedrear, pero él dice, deja ver qué me dice Dios. Amen. Nosotros los cristianos necesitamos oír de Dios. Ahora mismo nosotros estamos viviendo en unos días de mucha confusión. Pero Dios nos ayude a nosotros poner más atención a Dios y no estar tan pendientes ni dejar que estas cosas nos atribulen. Estas cosas pasarán. Nuestro deber es orar. La Biblia dice que oremos por los gobernantes, que oremos por la nación en la cual estamos. Si este no es su país, si usted no se siente que este es su país, de todos modos, la Biblia dice, orar por la nación a la que os he llevado. En donde sea que usted esté, ora por esa nación. Porque en su paz, nosotros tenemos paz. Así que si usted se siente americano, ore por esta nación porque la Biblia dice que nosotros debemos orar por los gobernantes. Y si usted no se siente que usted es americano, ore de todo modo porque la Biblia dice que ore por la nación en la cual usted está viviendo. Porque en la paz de esa nación nosotros tenemos paz también. De todos modos, tenemos que orar. Pero la situación que nosotros vemos demuestra que hay una crisis espiritual en la nación. Hay una crisis moral también. Y Él ayuda a la iglesia a seguir firme hacia adelante, preparada para la venida de Cristo. Es como las 5 vírgenes, 5 están preparadas y 5 no están preparadas. ¿En qué bando estás tú? Ese es el asunto. La cosa es que nosotros mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y hagamos las cosas bien. Aunque otros las hagan mal, tú y yo las hacemos bien porque somos hijos de Dios. Amén. Y como cristianos nosotros nos corresponde hacer justicia, hablar la verdad, hacer las cosas correctamente para que Dios sea glorificado. Así que cuando miramos esta crisis y estas situaciones, entendemos que todo se va preparando hacia el fin. Viene el anticristo, la escena se está montando, el pecado abunda y la maldad sobreabunda,
pero la gracia del Señor también sobreabunda en medio de estas cosas para que muchos más vengan al conocimiento de la verdad. Y la iglesia necesita ocuparse en eso, no en la política, no en las otras cosas que están pasando, en el hablarle a las almas de Cristo para que ellos puedan recibir al Señor y ser salvos de esta generación y de este mundo que va a perecer pronto. Y tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Y muchos dirán, yo he esperado tanto y no ha pasado. Bueno, no te duermas. Ahora no es el tiempo de descuidarse. Prepárate. Pero yo quiero decirte para terminar esto que hay esperanza para nosotros. Y después que ellos encontraron a los amalecitas que habían capturado a todos sus familiares y seres queridos, ellos se metieron en una pelea con ellos. Fíjate que el punto había llegado que ellos estaban tan tranquilos, tan confiados, habían ganado la batalla, habían cogido el botín, se habían traído las mujeres y la familia de toda esta gente y estaban tan contentos que estaban celebrando, se emborracharon y empezaron a bailar y a hacer fiesta y se les olvidó los enemigos. Y mientras ellos están en su celebración, aparece David con 400 hombres, y con 400 hombres destruye un ejército mucho superior, que al fin y al cabo dice que 400 jóvenes solamente escaparon, se montaron en camellos y salieron corriendo. 400 jóvenes escaparon y todos los demás perecieron. ¿Cuántos habían ahí? ¿Cuántos habría? Y 400 hombres con la unción de Dios pudieron vencerlo. ¿Por qué? Porque venían con una promesa de Dios, venían confiados en Dios, venían con el poder y el apoyo y la ayuda de Dios y pudieron separar. Y a mí no me importa cuántos demonios, principados, potestades se levanten contra ti, contra tu familia, no importa cuán gris, cuán oscura, cuán negra esté la situación en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu trabajo, en tu vida. Yo quiero decirte que Dios es grande y poderoso suficiente para usarte a ti como un pequeño gigante que venga y vire las mesas del enemigo al revés y lo ponga a huir delante de ti. La Biblia dice, acércate a Dios, resiste al mismo diablo Y él huirá. y él huirá de ti. Huirá de vosotros. ¿Quieres ver al diablo huir? Pues hazle frente, confróntalo, pero primero acércate a Dios, consulta a Dios, busca a Dios, llénate de Dios, que cuando vayas en el poder de Dios no hay diablo, no hay demonio, no hay fuerza que pueda resistir la unción que hay sobre tu vida. Levántate en el nombre del Señor, recibe esta palabra. Quizás Dios te está hablando ahora mismo para decirte que es tiempo de reconquistar aquello que tú habías perdido, para reposeer aquello que el diablo te robó y te quitó. Es hora de que tú reclames las promesas del Señor que son tuyas. No dejes que el diablo te las robe y se quede con ellas. Es hora de perseguirlo y confrontarlo con el poder de Dios y la dirección de Dios para que él tenga que oír. Y dice, y no les faltó cosa alguna, verso 19, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Así termina ese texto. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Así que no solamente cogió todo lo que le habían quitado, sino que todo lo que ellos tenían, que al huir tuvieron que dejarlo atrás. Entonces él se poseyó de todas aquellas riquezas y cosas que ellos dejaron atrás. Así que ahora era más rico que lo que era antes. Y yo quiero decirte que cuando Dios bendice, cuando Dios te pasa al otro lado, cuando Dios te da la victoria, vas a tener más, no menos. Más de lo que el diablo te había quitado, porque Dios te va a dar lo que el diablo te quitó, más su bendición y su fortaleza y su prosperidad. No estoy hablando monetaria, pero si tú tienes la paz del Señor, el gozo del Señor, la unción de Dios, fortalece en tu fe espiritual para confiar en el Señor. Oye, estás rico en Cristo Jesús. Si tus hijos están confiando en el Señor, si tu familia está unida, si estás viendo victoria en diferentes áreas, esas son riquezas adicionales a que no solamente recuperaste, sino que Dios fue más allá de tu necesidad para proveer y bendecirte en formas que tú no te puedes ni imaginar. Así que no temas. El día del conflicto vendrá, pero Dios
peleará por ti. Dios estará contigo. Dios te ayudará para que tú seas más que vencedor. Me gusta esa frase en Romanos 8, para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que todavía nos ama. Amén. Yo quiero que tú seas más que vencedor en esta Amén. noche. Y yo creo que Dios eso es lo que quiere, que cada uno de nosotros pueda ser vencedor. Y este tema el Señor lo puso en nuestros corazones, sabiendo que tú ibas a estar escuchando. No sabemos qué situación tú puedas estar pasando, pero Amen. Dios la sabe. Dios la sabe. Dios sabe cuando nosotros Aleluya. necesitamos oír una Alabado sea palabra el así. nombre del Y el Señor. Señor te está hablando Aleluya. en esta tarde y te está diciendo que te Glorificado agarres sea de tu Él, nombre. te fortalezcas en Él, no importando lo que Aleluya. la gente alrededor tuya dice, oye lo que Dios dice. Dios quiere devolverte todo lo que el enemigo te ha robado. ¿Qué te ha robado el enemigo? Ponte a pensar, mira alrededor, ¿qué te ha quitado el enemigo? Dios te lo quiere devolver. Acércate a Dios, busca la dirección de Dios y haz como Dios te diga y tendrás la bendición de Dios. Queremos orar en esta tarde por todos los que nos han estado escuchando, que el Señor en alguna forma les hable y les diga. Ten la fe, ten la seguridad que si tú le preguntas al Señor, Él te va a hablar. Él te va a dirigir y tú vas a poder recuperar todas esas cosas que el enemigo te ha quitado. Amén. Amén. Pero queremos bendecirte a ti y que tú Amén. tengas ciertas llaves, herramientas para lograr el propósito y la bendición que Dios tiene para tu vida. Agárrate de estas palabras y ve hacia adelante a la conquista, a la victoria, a la bendición que Dios tiene para ti. Así que hasta la semana que viene, si no nos vemos en el rapto, nos vemos por este medio. Les deseo lo mejor de Dios para ustedes, su familia, en salud, en bendición, en todo. Dios los bendiga. Les amamos. Dios le bendiga y hasta el jueves que viene. Amén.